Bueno, pues nada, victoria bastante ajustada, bastante estrecha por parte del ITN, que es un partido antisistema, antielitista, frente al GERB de Borisov después de bastantes años, de varios años gobernando. Antes que nada, hay que aclarar qué tipo de político, qué tipo de perfil político tiene Borisov, porque bueno, son muchos años en el poder y tal, y primeramente quiero poner sobre la mesa y preguntaros qué tipo de perfil político tiene Borisov. Dale tú primero, Ignacio. Borisov es interesante ver de dónde viene Borisov antes de ver cómo es su política. Borisov es un hombre fuerte, que es un papel que juega muy bien en distintos países eslavos, no solo en Bulgaria, también ha funcionado en Ucrania, también ha funcionado en Rusia, el papel del hombre fuerte. Borisov ha sido bombero, era karateca, era guardaespaldas, fue guardaespaldas de Todor Shivkov, del último líder del comunismo búlgaro, y tiene ese papel, tiene ese rol del hombre fuerte. Luego de eso es un político, digamos, de centro derecha, que juega como decimos por aquí, a dos puntas. Con esto quiero decir que es muy cercano a la Unión Europea, pero al mismo tiempo es muy cercano al nacionalismo búlgaro. Y yo creo que en ese sentido es muy comparable a Ley y Justicia, por ejemplo, en Polonia, y es comparable en cierta forma a Orbán, es comparable al gobierno de Eslovenia, por ejemplo. Yo creo que la única diferencia, la gran diferencia que hay entre Boyko Borisov y por ejemplo, los Kaczynski, ahora el Kaczynski en Polonia, el líder de Ley y Justicia, es que Boyko Borisov no lleva tanto tiempo en el poder. Si llevara más tiempo en el poder, probablemente apuntaría a alejarse un poco más de la Unión Europea, como está haciendo hoy por hoy Polonia, como está haciendo hoy por hoy Orbán en Hungría. Creo que esa es la mejor forma de verlo, como un candidato que juega a los dos lados, un poco al nacionalismo y un poco a la integración europea, sin afianzarse demasiado con ninguno de los dos. Muy buena descripción. Dale tú, Joan. Perfecto, pues bien, un poco al hilo que nos deja Ignacio, quería sobre todo añadir que es un líder muy estratega. Podríamos decir que no es el típico líder que toda Europa conoce, que hace escándalos, que se ha hecho famoso por liarla, por decirlo así un poco mal, pero por liarla, sino es más bien un líder que ha ido, bueno, que toca bastantes temas, que tiene bastantes, pues podríamos decir que sabe jugar muy bien con todos los tópicos que hay en Bulgaria, sabe muy bien gestionar al nivel externo de relación exterior y también a nivel interno, como comentaba el compañero, porque básicamente es decir, bien, es un chico, es un líder que a nivel de votos, a nivel del país, a nivel de nacionalismo, está haciendo sus cosas, pero por otra parte también a nivel internacional, pues tiene unos puntos de vista que tampoco muchas veces explica en la campaña y al final va jugando, haciendo este doble juego. Así que sobre todo es que es un líder, lo definirá como un líder muy estratega, un señor que piensa mucho antes de moverse y que eso ha hecho que durante los últimos años GERB hasta ahora haya ganado todas las últimas 2-3 elecciones. Analizando la figura de Borisov y de Bulgaria como país, destaca mucho el dato que pone mucho la prensa de que Bulgaria es uno de los países más pobres, por no decir incluso a veces el más pobre de Europa, y a raíz de eso preguntaron cómo ha afectado tanto todos estos años de Borisov en el mandato al decaimiento, a la caída del pueblo búlgaro. ¿Cómo le ha afectado eso a Bulgaria? GERB lleva en el poder desde el año 2009. Ha ganado todas las elecciones parlamentarias desde el 2009 y no es que ha habido elecciones solamente cada 4 años, porque lo cierto es que, por ejemplo, en el 2016 renunció. Borisov renunció 2 veces al poder y las 2 veces fue reelecto. Y yo creo que la situación económica en Bulgaria ha mejorado en los últimos años, pero lo que ha empeorado es la calidad democrática. Se han encarecido muchas cosas, muchos servicios se han encarecido, por ejemplo la luz, por ejemplo el gas, por ejemplo el transporte, se ha encarecido mucho en los últimos años. Más allá de que la situación económica en general ha mejorado un poco en la última década,
Bulgaria es efectivamente el país más pobre de la Unión Europea, no del continente, pero sí de la Unión Europea, pero es además, y esto me parece más grave aún que la situación económica, es el país con peores índices de corrupción de la Unión Europea. Y esto es lo que más afecta al gobierno de Boyko Borisov, que no puede, no sabe o no le interesa combatir contra una corrupción endémica a esta altura. Una corrupción que no hay forma de quitar de en medio, no hay forma de luchar contra eso, porque además es parte del gobierno. Las enormes protestas que se vieron en el verano de 2020 no solo tuvieron que ver con la pandemia del coronavirus, y no solo tuvieron que ver con cómo la pandemia afecta a la economía, que la ha afectado en Bulgaria, en España, en Argentina y en todo el planeta. Las economías han sido afectadas por la pandemia, sino también con esta corrupción absolutamente endémica, por cómo, por ejemplo, el gobierno de Gerd hace uso de los recursos públicos, cómo los recursos públicos se destinan casi exclusivamente al partido gobernante. Contra esa corrupción es muy difícil luchar a esta altura, porque ya es parte del Estado búlgaro. Dale, Joan. Sí, pues bien, añadir que el tema económico, has comentado que, bueno, Borisov entró en el año 2009, también es verdad que desde el año 2009 ahora ha habido una crisis, que eso también es importante. También es verdad que ha habido la pandemia del COVID que ha afectado a todo el mundo, así que a nivel económico es posible que Borisov haya aguantado en este aspecto o no haya ido tan mal como podía haber ido, podría haber sido mucho peor. Pero, por otra parte, también es lo que comentaba Ignacio, de que después hablaremos cuando hablemos de las elecciones, de la corrupción que hay en Bulgaria, que es casi parte del Estado, y que creo que es uno de los hechos que ha hecho que ahora perdiera estas elecciones. Así que bien, para definir, en conclusión de este punto, es que ha ido aguantando a nivel económico, pero sí que es verdad que a nivel de otros indicadores también importantes para los derechos humanos, que al final es por lo que estamos hablando de un país de la Unión Europea, pues posiblemente no haya hecho tan buena faena y se asemeja, como hemos dicho antes, a los países del este, que ya hemos visto que al este de Europa, si hablamos también de Rumanía, que es un país que también tiene mucha corrupción, que se ha aguantado un poco económicamente, pero tiene mucha corrupción. Si hablamos de Hungría, también pasa un poco lo mismo, y de Polonia, no tan bestia, pero también pasa un poco lo mismo. Países que a nivel económico han ido aguantando, han ido tirando, pero después también a nivel de corrupción, si se empieza a investigar un poco a algún político de los del gobierno, es posible que siempre encuentres algo. Así que es un problema que ya no es solo también de Bulgaria, sino de toda la zona y de todos los países del este de Europa. No solo llama la atención que Bulgaria sea el país más pobre de la Unión Europea, como bien indicado antes Ignacio, sino que también llama mucho la atención el dato reciente de que en estas últimas elecciones en Bulgaria la participación ha sido de en torno a un 34%, un porcentaje francamente bajo. ¿Qué conclusiones sacamos a raíz de este porcentaje tan bajísimo? Un descreimiento absoluto del sistema político. Ya nadie cree en el sistema político. Ya no es una disputa entre izquierdas, derechas, centros, arribas o abajos. Es una disputa que afecta a todo el sistema político, hay un descreimiento total. Y no es casualidad entonces que en un escenario de tanta desconfianza hacia todo el sistema político en general, surjan partidos como el partido que ganó las elecciones. Un partido liderado por un outsider, por un conductor televisivo, un músico. Cantante, ¿no, Ignacio? Creo que es cantante, ¿no, Ignacio? Es cantante y es conductor televisivo, las dos cosas. Para que veamos, ¿eh? Es una figura muy popular, pero que jamás tuvo contacto con la política. Y que alguien así, que no solo nunca tuvo contacto con la política antes de las elecciones, tampoco tuvo contacto con la política durante la campaña. Durante su campaña no tuvo contacto con la política, porque no tuvo propuestas electorales, porque no fue al debate antes de las elecciones. No tuvo contacto con la política nunca. Y que gane un político así, que gane su partido, significa que es una clara muestra de esta desconfianza en el sistema político.
Pues bien, el tema de participación. También un poco, antes de entrar en Bulgaria, decir que en el este de Europa ya está habiendo este problema de que la gente no está yendo a votar. Si no recuerdo mal, en el último año hubo las elecciones de Rumanía, hace un año y medio, y también hubo una participación de un 39%. Es decir, estamos viendo cómo los países del este de Europa están perdiendo las participaciones y además a niveles espectaculares, porque una cosa es que te vote un 45% de la población, se puede entender, además ahora eran unas segundas elecciones, que eso también siempre afecta, que en unas segundas elecciones siempre hay una baja de participación, pasó en España en su momento, etcétera, pero es que claro, estamos hablando de un 34%, que si giramos el dato, estamos viendo que 7 personas de cada 10 no han ido a votar. Han decidido que no iban a votar y que no les importa quién gobierne y quién mande en ese país. Y eso es muy grave porque, claro, al final te viene, como decía el compañero, el ITN, este partido, y, pues claro, te gana las elecciones, porque al final, pues, cuando hay menos participación y cuando hay tanto cansancio generalizado de un sistema político, en este caso el de Bulgaria, pues te ganan partidos, como bien se dice así un poco en el lenguaje popular, random. Te ganan partidos random, no es la primera vez que ha pasado, o si no ganan, sacan muy buen resultado. Porque a veces ha pasado que no ganan, pero como por ejemplo en Rumanía el AUR sacó un gran resultado por culpa de la participación, porque es un votante que sí que va a votar, porque van a votar a este señor porque dicen, ostras, es un señor diferente, vamos a votarlo. Y al final los que están votando partidos más tradicionales no están motivados a volver a votar estos partidos tradicionales, que es una gran parte de la población. Así que creo que bien, el tema de la participación baja, hay muchas variables que siempre se comentan cuando hay participaciones bajas, y todas estas variables ahora se han alineado, están todas. Así que bien, ha sido creo que el problema de estas elecciones. Es francamente duro, es francamente demoledor ese dato del 34% de tan poca gente votando en estas últimas elecciones en Bulgaria. Hemos hablado del ITN, el partido antisistema, como digo, y ahora se abre un escenario el cual es derivado de esa victoria tan estrecha del ITN. Tiene que pactar sí o sí. Tiene que pactar sí o sí, y a raíz de eso quiero preguntaros cómo de difícil tiene el ITN el ejercicio de pactar con los demás partidos para conseguir desbancar al GERB y mandarlo a la oposición, que por cierto ha dicho Borisov y el GERB que no tienen problema en irse a la oposición. Bueno, en principio hay que ver qué es lo que quiere Slavi, qué es lo que quiere este candidato, cantante, conductor televisivo. Porque hasta ahora lo único que ha dicho es que no le interesa formar coalición, que le interesa formar gobierno solamente con su gente. Y en principio no puede. Parece una tarea muy difícil, parece una tarea virtualmente imposible. Hasta ahora él sostiene que no va a formar coalición, que no le interesa. En caso de que quisiera formar coalición, tampoco tiene muchas opciones, porque dijo que con el GERB no va a formar coalición, con BCP, con el socialismo, no va a formar coalición. Entonces, le quedan otros 3 partidos que ingresaron al Parlamento. Tenemos a Bulgaria Democrática, que es un partido liberal, un partido de centro-derecha, yo diría bastante cercano a la Unión Europea, un partido proeuropeo en general. Me parece que con ese partido tiene más chances, es el partido que salió cuarto en las elecciones, después del ITN, después de GERB y después de BCP. Después, el otro que me parece que hay chances de que forme coalición es un partido que está muy emparentado con el ITN, porque también es un partido reciente, porque también es un partido de protesta, es un partido, digamos, anticorrupción, autoproclamado anticorrupción, signifique eso lo que signifique, vaya uno a saber, que se llama Levántate, fuera mafia. Es un nombre curioso para un partido político, por lo menos. Es el partido que salió sexto y el último que entró al Parlamento. Y hay uno más, que es el partido que sale quinto, que a mí me parece particularmente interesante y creo que puede servir para formar coalición, que es el DPS, el DPC, que es en castellano se llama Movimiento por los Derechos y Libertades, no importa cómo se llame, es el partido que representa a la minoría turca, extraoficialmente, a la minoría turca en Bulgaria.
Y DPC tradicionalmente sirvió como el que formaba la coalición. Ganara BCP, ganara el socialismo o ganara GERB, el DPC estaba en el medio, formando gobierno con quien fuera que ganara. Y me parece que en ese sentido puede volver a ocurrir. Puede formar gobierno, puede formar coalición junto con el ITN. Pero no sabemos qué es lo que quiere. No sabemos qué es lo que quiere Slavi. Porque no lo dijo en campaña, no lo dice ahora. No sabemos cuál es su objetivo. Por ahora lo único que dijo es que no le interesa formar coalición. Como ha dicho Ignacio, Joan, como ha dicho, un segundo, como ha dicho antes Ignacio, tiene pocas opciones de poder pactar porque buena parte de los partidos que hay son de carácter tradicionalista y eso choca directamente con la ideología del ITN, porque al fin y al cabo el ITN es un partido antisistema y antielitista y tiene pocas opciones porque parte de los partidos, buena parte, son tradicionalistas, ¿no? Joan. Sí, y además aquí también me gustaría añadir, ahora nos podemos poner en el que de repente el ITN pacta con GERB o pacta con BSP, de un día para otro pierde todo el votante, porque además es un partido seguramente sin mucha base territorial, que si hace una sidalía, por decirlo de alguna forma, pues seguramente perdería completamente todo el votante de golpe. Ya sabemos cómo van estos partidos que salen y de repente se van. Pues bien, así que es muy difícil, que yo lo veo casi imposible que pacte, bueno, ya lo ha dicho y no creo que lo hagan, porque esto de la política, cuando dicen que no van a pactar con alguien, al final nunca se sabe qué va a pasar, las cosas como sean también. Pero bueno, que en principio aquí no va a pasar porque es que básicamente es un suicidio político para este partido pactar con BSP o GERB. Así que bueno, estoy un poco en la línea que decía el compañero. Sí que es verdad que en Bulgaria todos los partidos, por decirlo así un poco, se odian porque estamos en esta situación precisamente y según las elecciones porque no se pueden ver y no se han puesto de acuerdo ya en un primer momento. Y además también pactar con los nuevos partidos, que sería el ISMV y Demócratas de Bulgaria, tampoco lo veo como, es lo más posible, pero tampoco es una opción que a lo mejor el votante este de ITN, que está hasta las narices de la política y que no quiere saber nada de los políticos, tampoco puede que sea una opción muy favorable para los intereses políticos del ITN. Porque claro, hay un pacto, podemos en la situación de que hay un pacto entre ITN, entre los demócratas de Bulgaria y SMB, que además tendríamos que ver si llegan, y el DPS. Claro, al final, la mayoría que tienen tampoco es una mayoría muy amplia. Y quieras o no, tampoco se podrán hacer muchas de las medidas que están en los programas de estos partidos políticos, sobre todo el ITN, que una de las grandes medidas era, por ejemplo, reducir los parlamentarios a la mitad, que esto es algo que, si no están todos de acuerdo los de la coalición, más algún voto más en el Parlamento, no se puede hacer. Es decir, yo creo que el ITN no le interesa pactar y posiblemente no quiere pactar, porque sabe que no le interesa, que haga lo que haga, es muy posible que de aquí 4 años le pase factura políticamente y eso es lo que pasa mucho en la política y lo que pasa con estos partidos. Un ejemplo, antes de terminar, un ejemplo muy claro, el Movimiento 5 Estrellas en Italia. El Movimiento 5 Estrellas, que era el partido anti todo, que era el partido que tenía que acabar con todo, al final, cuando ganó las elecciones, tuvo que pactar con alguien y ahora ya ha perdido la mitad de su electorado en los sondeos. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes un votante que está harto de todo y al final acabas viendo que el Movimiento 5 Estrellas ha pactado ahora, hace unos meses, ha pactado con todos los partidos políticos, con el Partido Democrático, con Forza Italia, así que claro, ITN está en una situación muy complicada, que encima si tienen un líder que no se posiciona y que no hace nada, encima están en esta posición de decir, vale, ahora hemos ganado las elecciones, bienvenidos a la realidad, que es lo que pasa mucho con estos partidos tan populistas y tan antisistemas. Está completamente abocado el ITN a pactar, un escenario de pacto bastante complicado en Bulgaria. Veremos si Bulgaria está abocada a unas terceras elecciones, y ya para cerrar brevemente, en caso de que lleguen esas terceras elecciones, porque como ha comentado Joan, son las segundas, si llegaron unas terceras, ¿cómo se ven perjudicada la recepción y administración de los fondos de recuperación de la Unión Europea en caso de que el país no consiga un consenso en la Cámara y se vean abocados a unas nuevas elecciones? Es una muy buena pregunta. Yo creo que apuntamos a unas terceras elecciones. Me parece que no se va a formar gobierno, me parece que no hay más alternativa. Vamos a un escenario muy parecido al israelí, que se hicieron 4 elecciones, si mal no recuerdo. Y creo que en unas terceras elecciones
más allá de cómo afecte la estabilidad democrática, más allá de cómo afecte el sistema económico, más allá de todo lo que implique tener 3 elecciones al mismo año, me parece que el único beneficiado de unas terceras elecciones es Boyko Borisov. Sí. Es el hoy primer ministro, hoy líder de guerra. Porque puede salir a decir, miren, perdimos las elecciones, miren, tenían todas las posibilidades de formar gobierno, de formar un nuevo gobierno como ustedes quisieran, como la oposición quisiera, a través de un partido nuevo, todo novedoso, tuvieron todas las posibilidades y no lo hicieron. Yo tengo la experiencia. Yo pude gobernar este país. Ya está. Ya tuvieron su oportunidad, ahora me toca a mí. De nuevo, que ya lo he hecho. Ya he demostrado que puedo hacerlo. Me parece que unas terceras elecciones le darían a Boyko Borisov la oportunidad de decir eso. Y yo realmente me pregunto si el ITN quiere gobernar, quiere llegar al poder o simplemente quiere dar un mensaje. Simplemente quiere sacar un rédito económico, cierto rédito político, ingresar al Parlamento, es muy bueno, pero no gobernar. No es lo mismo formar parte de un Parlamento que gobernar. Y creo que en ese sentido el ITN no le interesa gobernar, me parece que no tiene las capacidades para gobernar. No deja de ser un partido de protesta. Al mismo tiempo, tenemos unos cuantos antecedentes, empezando por Ucrania, en los cuales ha ganado un candidato outsider y ha llegado al poder y ha sido gobernante, mal o bien, pero no ha hecho ninguna catástrofe. Ucrania está en guerra, Ucrania tiene muchas dificultades, pero ninguna de esas dificultades se le pueden achacar exclusivamente a Volodymyr Zelensky. Y era un actor que nunca había tenido contacto con la política y ganó las elecciones y no hizo desastres. Ucrania no es una catástrofe, al menos no por culpa exclusiva de Zelensky. Pero no me parece que a Slavi le interese eso. No me parece, no creo que le interese llegar al poder, me parece que le interesa formar parte, que su partido, su movimiento forme parte del Parlamento, que entre en la discusión, que tenga más visibilidad, que tenga más influencia quizás, pero no gobernar. En ese sentido creo que vamos camino a unas terceras elecciones. Sí. Sí. Vale, pues hablando de los fondos de recuperación de Europa, ya está complicado saber cuándo llegan a los diferentes países. Imaginaros en esta situación que bueno, en pleno de elecciones, bueno, supongo que al final pues se tendrá que hacer alguna cosa. Es una buena pregunta que seguramente ni los propios búlgaros y los propios mandatarios búlgaros saben. Es decir, es una pregunta que seguramente ni ellos saben. Así que bueno, es una pregunta muy difícil, por cierto, una pregunta muy complicada, pero es de análisis, pero seguramente al final pues tendrán que, bueno, o esperar a que se forme algún tipo de gobierno o bueno, esperar y seguramente se irá arreglando poco a poco. Por el tema de las terceras elecciones, pues bien, lo primero que he pensado cuando lo has preguntado es en la participación. Si ahora ha votado un 34, imaginaros lo que votarían unas terceras elecciones. Votarían los candidatos y ya está, y los familiares. Es decir, esto sería primer problema que tendríamos en caso de unas terceras elecciones. Porque si ya nadie se cree el sistema político, imaginad aún cuando no pactan y no llegan a acuerdos. Esto sería un desastre. Y después ya para terminar, pues, a ver, ya veremos lo que pasa, pero si hay terceras elecciones, el más beneficiado también estoy con Ignacio, que sería ya el partido tradicional. Ese partido tradicional que dirá, mira, hemos perdido las elecciones, ellos han tenido la capacidad de intentar hacer un gobierno y no se aclaran, porque son nuevos, no saben. Y nosotros sí que sabemos. Y nosotros ahora tenemos una oportunidad de demostrar que sí sabemos. Y por eso creo que los partidos tradicionales, hasta el propio BSP, que no hemos hablado mucho hoy, pero que es un partido completamente en declive, que no para de bajar y perder votos durante los últimos años, esto le podría ser le podría ir bien, porque dirían, mira, es que nosotros tenemos la experiencia y con nosotros esto no ha pasado nunca. Al igual que Borisov, nunca nos hemos ido a terceras elecciones, porque, bueno, esto no pasa casi en ningún país y en Bulgaria creo que no había pasado de forma tan contundente como pasa ahora. Así que, bueno, para terminar, para acabar ya, lo que necesita Bulgaria es que los partidos políticos no estén tan separados entre sí, porque estamos viendo que no hay como voluntad de pactar, y es muy necesario que pacten, porque es que al final, si no, nadie, los votantes, los que realmente son los que los votan,
pues nadie les va a hacer caso. Sea Trifonov, sea Borisov o sea Cornelia Ninova. Nadie les va a hacer caso. Así que es muy necesario que lleguen a acuerdos y que no vayan a terceras elecciones, aunque es muy difícil que no pase. Si tuviese que quedarme con un titular de la tertulia, me quedaría con la frase que ha dicho Ignacio de que el ITN no quiere gobernar. O sea, lo veo la frase que mejor tal, y si tuviese que elegir un titular, elegiría ese.